Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el podcast de filosofía donde leemos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? El capítulo anterior trató en torno a una cierta introducción que hace Hegel respecto al apartado de razón y cierto balance crítico que realiza con respecto al idealismo. En este capítulo leeremos la razón observante y comenzaremos el apartado A minúscula, observación de la naturaleza. No lo terminamos porque es muy largo, así que llegaremos hasta el concepto de lo orgánico. A. Razón observante. ¿Qué es la razón observante entonces? La razón observante tiene que ver con una nueva forma de conciencia. Si habíamos pasado como de cierto idealismo, y el idealismo también en cierta manera es una epistemología que trata de explicar como la relación que existe entre el sujeto que conoce y lo conocido. Esto conocido es lo sensible, pero ahora ya no estamos en una relación inmediata de una conciencia individual con respecto a un algo. Estamos en un momento en el cual el hombre se empodera, por decirlo en términos contemporáneos. El ser humano se empodera delante de la naturaleza y ahora sale como a la caza de la naturaleza, a tratar de conocerla. Pero no la conoce con la ingenuidad de los primeros pasos que dio en los albores de la humanidad. No la conoce en forma mítica, no la conoce en mezcla de filosofía y especulación, aunque acá todavía existe todavía un poquito de eso. El hombre conoce en este momento a la naturaleza de una manera racional. Podríamos decir en ese sentido que estamos hablando de el momento en el cual el hombre está haciendo ciencia por vez primera, y ciencia en el sentido más empírico del término. Por eso estamos hablando de una razón que observa. Y lo que observa trata de traerlo para sí y reinterpretarlo en términos racionales. Y en el camino de la historia, la razón observante que está diciendo Hegel, ¿se puede identificar con algún periodo o solo es momentos en todos los periodos? No, yo creo que históricamente empieza desde el Renacimiento. Pensemos en la época del Renacimiento con Da Vinci, con William Harvey, quienes se enfrentan a la naturaleza de una manera distinta y asumen que pueden conocer la realidad racionalmente, que hay racionalidad que se puede interpretar, que podemos conocer y hasta cierto punto que podemos manipular esa naturaleza con un conocimiento acerca de ella. Entonces, lo primero que hay que hacer es observar a la naturaleza para poder conocerla. Y observarla desde la razón. Claro. No desde el feeling, digamos. Claro, no desde lo inmediato, porque a lo mejor un solo fenómeno que veo aislado no tiene relación con otros fenómenos distintos. No de manera tan inmediata, pero cuando empezamos a verlo desde un punto de vista científico empírico, nos damos cuenta que hay explicaciones racionales causales de por qué acontece eso que está aconteciendo. Entonces, si estamos hablando de que Hegel está publicando esto en 1804, pues ya hay como un boom tremendo de la ciencia empírica. Y acá también es interesante que esta misma ciencia puede entenderse en diversas formas filosóficas. ¿Qué queremos decir con esto? O quisiera yo decir que no solamente los científicos hacían filosofía, como Newton. También los filósofos interpretaban y leían a las ciencias que estaban surgiendo en ese momento. Sí, no era un cisma porque la filosofía tenía ahora sí que su justo lugar, ¿no? Claro. No era así como para los pandrosos, ¿no? Sí, y en ese sentido, en la actualidad que hemos estado viviendo un proceso de especialización radical, me parece que es muy difícil que un científico ultra especializado
pueda decir algo de un campo de la ética, pongamos por caso, o de la filosofía política, y alguien de filosofía política es muy difícil que pueda decir algo de ciencia empírica muy actual, porque los campos de especialización son muy grandes. Incluso entre ciencias empíricas, como el caso de ese cuate que era doctor en física o algo así, y se puso a hablar de biología, de que la Malinche no había estado equivocada al seleccionar los mejores genes de Hernán Cortés y cuánta cosa. Y entonces fue el debate de, oye, que tú tengas un doctorado y seas muy ducho en una cosa, no significa que en otra cosa sea igual. Sí, hay un problema de especialización que de repente como que te disloca, mejor, te descoloca. Un sistema de especialización que dices, ok, soy experto de una pequeña área del conocimiento, pero debo de asumir que ignoro muchísimo más de todos los demás saberes. Y en el caso de esta época, bueno, estamos subrayando esto porque Hegel tiene una interpretación de la ciencia y de cómo se mueve la conciencia con respecto a la ciencia. Y esta ciencia incipiente que le toca vivir a Hegel, en cierta manera representa este apartado de razón observante. Ahora, esta razón observante asume que el mundo es sensible, es real y está allí. Hegel va a tratar de hacer como un vínculo más cercano entre el mundo y la conciencia, porque todavía nos falta superar una etapa, un momento, y pasar de lo que es estrictamente lo sensible, lo empírico y demás, hacia el espíritu, que ya se está insinuando, pero todavía no hemos hablado mucho del espíritu. Pero al final de este apartado, al final de todo este capítulo, llegamos de nuevo al espíritu. A minúscula, observación de la naturaleza. Bueno, ¿qué dice Hegel? Hegel dice muchas cosas. Entonces, en primer lugar, Hegel menciona que la razón lo que hace es observar y describir, pero que no cualquiera puede hacerlo, ¿no? En cierta manera, ¿no? O sea, estamos hablando de una conciencia científica, y dado que la conciencia científica pues hace taxonomías y clasifica y determina o trata de buscar determinabilidades, pues eso hace, ¿no? Ve la realidad y dice, esto A se parece a B. Y B se parece a C en este punto concreto, y en función de ello retoma tres cosas particulares y lo subsume bajo una categoría universal. Y cuando estábamos leyendo mencionaste algo de descubrir planetas, ¿no? Bueno, lo que pasa es de que Hegel de repente dice que los nuevos descubrimientos sí se pueden dar, pero son muy pocos, vamos, en pocas palabras, no siempre estás descubriendo nuevos planetas o no siempre estás descubriendo nuevas especies de hormigas, o pongamos por caso, es más difícil encontrar una especie de hormiga ahorita que hace 500 años. Bueno, sí. Porque al principio el científico era un explorador que iba a la naturaleza y observaba, y era un mundo por descubrir al principio. Pasado el tiempo, lo único que tienes es un montón de información y clasificación sobre clasificación. Como cuando somos niños, que todo es nuevo. Claro, cuando en la humanidad todo fue nuevo, había un mundo nuevo por describir y observar, pero llega el punto en donde esto se acaba y ahora tendremos que trabajar con lo ya observado. Después Hegel habla de que usamos la razón para conocer lo esencial, que pareciera ser como un remix de lo que ya se ha dicho anteriormente y claro, que de hecho veíamos que no bastaba, ¿no? Conocer las esencias. Por decirlo, en una taxonomía o en una clasificación, ¿qué es lo esencial de algunos tipos de animales? Y dices, bueno, tengo una clasificación de seres, así muy espontánea, y digo, hay animalitos que viven en el mar, hay otros que viven en la montaña, hay otros que viven en la selva. Pero lo que yo considero que hace que sea esencial es que vivan en su tal hábitat, pudiéramos mencionar. Pero si de repente yo pienso que unos son mamíferos, resulta que la ballena es mamífero, pero vive en el mar. Entonces como que eso descoloca una primera taxonomía que yo genero y digo, bueno, es que ¿cuál es lo esencial de la ballena? Lo esencial es invisible a los ojos, Néstor. Hegel debería saber eso. Va por ahí, ¿no? Me parece que entonces como que en esa distinción o en las muchas distinciones que hace la ciencia, parecería ser que se pierde o que te quedas preguntando ¿y cuál es lo esencial de cada especie? Porque podemos retomar lo mismo que en experiencia sensible,
muchas características distintas de una misma cosa. La taxonomía de todas las cosas que existen en el universo Sí. no se puede resumir en el árbol de Porfirio, por decir algo. No es un Exacto. árbol de Porfirio gigante, sino tenemos que aplicar distintas categorías y de pronto como que con papel albanene poner otra encima, porque la ballena Claro. es mamífero, pero también vive en el mar, ¿no? Claro, porque esto que acabas de mencionar, el árbol de Porfirio, es algo que va tal cual distinto, ¿no? O sea, de lo universal a lo particular, pero de una manera tan perfectamente delimitada que es como una raíz que se está separando así de manera muy concreta, muy clara, pero la realidad no es así. La realidad sería como un rizoma que no es algo así tan perfectamente delimitado, sino que es una raíz como que se entrecruza, porque los conceptos, las categorías, los animales, la naturaleza misma no está perfectamente dividida y clasificada, sino que es como un vínculo entre varias cosas, podríamos decirlo así. Y entonces tú también querías hacer la observación de que el animal es para sí y la planta es en sí. Hegel menciona esta situación por la cuestión de que el animal es para sí porque se distingue realmente. O sea, un animal se pertenece y la planta no. Porque mencionaba algo, por ejemplo, de que los animales con garras, que saben que tienen garras, ¿no? Y entonces actúan como tal. Hegel le está dando cierta conciencia al animal de que sabe, aunque a lo mejor no sabe qué es. Claro, ¿no? cierta pertenencia. Uh-huh. Y se puede distinguir hasta cierto punto claramente que el animal se pertenece y la planta no. Pero, ¿qué más, Maki? También habla Hegel en esta lectura que hicimos de la ley, pero da una segunda vuelta, ¿no? Sí, porque ya lo habíamos mencionado en algún apartado que fue al final de Fuerza y Entendimiento. Y lo mencionamos a tal grado que no era suficiente y había que dar un paso, ¿no? Y este es el nuevo paso porque ahora ya es la ley racional, la ley científica. Y surge la ley racional o la ley científica por el hecho de que ya tenemos muchas cosas, pero vamos a hacer experimentación que nos lleven a algo más universal, algo más concreto. Ya no es la ley de que vi esto que pasó y dije, ya es una ley. O me quedo en la ley sin conocer lo físico, por decir algo así, sino que ya estamos viendo a la ley como producto de lo racional. Exacto. Y el ejemplo de la piedra. Y el ejemplo de la piedra, ¿por qué? En el caso del ejemplo de la piedra es muy fácil de explicarlo por el hecho de que cuando nosotros tomamos una piedra y la tiramos cae. Uh-huh. Y si yo agarro otra piedra y la tiro en otro momento, asumo que va a caer. Y podemos determinar una ley según la cual que al menos en la Tierra, cuando yo tiro una piedra, va a ser atraída por el centro de la Tierra por la fuerza de gravedad. Pero esto se constituye como en una ley. Ahora, ¿qué tipo de fuerza tiene esta ley? ¿Cada cuánto tiene que ocurrir? ¿Es una necesidad o solamente hay contingencia con respecto a esa verdad? De que todo objeto si lo tiras cae. Pongamos por caso que yo no lo tiro aquí, lo tiro en el espacio. Idealmente si estoy en el espacio de más, entonces allí no opera la necesidad. Ajá, porque no se va a ir para abajo. No todo objeto que es suelto de mi mano cae. Uh-huh. A menos que esté yo en la tierra, vamos. Uh-huh. Eso tiene que ver con respecto a cómo procede la verdad en distintos planos. Ajá, porque la verdad tendría que ser una aquí en China, pero en este caso la verdad de que la piedra cae no sería cierta aquí y en el espacio. Claro, ahora, desde el punto de vista de la ciencia asumimos que dadas ciertas condiciones, si yo tiro una piedra va a caer. Sí, yo he visto que todos los seres humanos mueren, que es la clásica frase y el clásico chiste. La vieja confiable. La vieja confiable, pues yo supongo que todos los seres humanos por naturaleza van a morir. Pero en realidad no sabemos empíricamente que todo hombre sea mortal. ¿Por qué? Porque a poco ya se murieron todos los hombres. Exactamente. No podemos conocer cada uno de los casos, pero la ley subsume idealmente y abstractamente cada uno de los casos. Y habrá circunstancias en las que sí es válido generalizar, ¿no? Hasta en la lógica está esa idea. Claro.
Y por eso él habla de las cosas y las propiedades cuando da ejemplos de ciencia, ¿no? Sí. Ahora, con respecto, antes de llegar a esa idea, cuando hablas de la cita esta que es muy interesante, me parece que hay una crítica con respecto al deber, pero no solo con respecto al deber, sino con respecto a la posibilidad, porque esa es una pregunta fundamental. Si lo posible es posible porque es real, o lo real hace que lo posible sea posible. Esto es posible que nosotros estemos hablando aquí delante de un micrófono y haciendo un podcast porque de hecho estamos haciendo eso. Ajá. Pero no es posible que vayamos a Francia. Es posible, pero eso no lo implica como algo real. Ajá. Porque de momento no estamos allí. O sea, yo puedo derivar la posibilidad de lo real, no lo real en función de la posibilidad. Entonces, no, o sea, decir posibilidad y real es una contradicción, ¿no? ¿Por qué? Porque el chiste de lo posible es que sea real. Claro, el chiste de lo posible es que sea real. Entonces, si algo es irreal, es imposible. O sea, no podría haber posibilidades irreales. Pudiéramos decir Pero que... existen los entes de razón. Estoy muy confundida. Sí, posibilidad es algo que se puede dar, pero que tiene un apoyo, un sustento en la realidad. No podemos nosotros derivar la existencia real de algo que sea meramente posible. La cuestión aquí tiene que ver con que algunos, en función de una cierta no contradicción de entes en el pensamiento, derivaban su posible existencia. Lo posible es simplemente lo no contradictorio. Pero por el hecho de no ser contradictorio se queda en el ámbito de la posibilidad, no de la realidad. Ahora, el deber ser es posible, pero no necesariamente es real, porque el deber ser no es contradictorio, pero lo real es lo que empíricamente podemos constatar. También veíamos que la conciencia como que se vuelve a dar cuenta del ser. Sí. Y de que hay ciertas universalidades que están en las cosas, entre comillas, y que son ¿qué? Parte de la verdad o parte de la ley, o que se hacen el concepto. Tú señalabas el concepto materia. Bueno, porque quitas a las cosas de sus determinabilidades. Y no sé si es allí donde pone el ejemplo del vidrio y de la resina, porque decía hay energía, no fue antes, pero... energía positiva y energía negativa, pero eso sale de la positividad de la resina y la negatividad del vidrio o al revés. Quitas tú eso y solamente te queda la energía. Entonces ya no hablamos de cosas que tengan energía positiva y cosas que tengan energía negativa, sino que la energía es positiva y es negativa, y ya pones una distancia entre las cosas y lo que se encuentra atrás de ellas, que un poco ya lo habíamos mencionado también. Y ya por último, mencionamos al principio que íbamos a llegar al concepto del orgánico. Y dice, este objeto que lleva en sí el proceso de la simplicidad del concepto es lo orgánico. Es esta fluidez absoluta en que se disuelve la determinabilidad mediante la cual sería solamente para otro. A ver, ¿qué es lo orgánico? Lo orgánico es precisamente el paso que damos de las piedras, de la tierra, del aire, del agua, del fuego, con respecto a algo que ya está constituido en tejido, en organismo. Estamos hablando ya de las plantas, de los animales y obviamente del ser humano, pero allí hay un salto cualitativo radical, porque mientras el otro es fijo, el otro es determinado concretamente, la planta al menos tiene cambios, tiene en términos clásicos alma, algo que lo anima, un principio vital. Y esto es un cambio radical. No puedes clasificar piedras como clasificas plantas, porque entran más distinciones. No puedes clasificar plantas como clasificas animales. Pero el salto grande que damos es el que va de lo inorgánico al orgánico, y es lo que queremos subrayar como un antecedente de lo que vamos a hablar más a detalle en la siguiente ocasión. O sea que por lo que se ve, vamos ahorita encaminados a una segunda vuelta de la vida. Por supuesto, desde el punto de vista de la ciencia. Pues vamos a dejarle hasta ahí por esta semana. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Nos tiene que quedar claro que entramos a una fase de la conciencia que observa. Pudiéramos decir que es una conciencia científica en términos empíricos, y que llegamos a un punto en el cual pasamos de la mera materia
hacia un concepto que estamos por detallar, que sería el concepto del orgánico. Nos escuchamos la siguiente semana para continuar leyendo este enorme apartado. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestra web, que es trashegel.com. Ahí pueden escuchar todos los capítulos que llevamos hasta ahora, comentarnos, compartirnos. Saludos a quienes nos han comentado desde la web. También estamos en YouTube, en iTunes, en Spotify y donde sea que escuchen podcast. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.